Bienvenidos a las Rutas del Tesoro y descubre las maravillas de nuestras tierras. Desde los encantos rurales hasta la mágica historia de nuestro pueblo. Prepárate para una aventura inolvidable llena de descubrimientos. Únete a nosotros mientras exploramos los rincones más fascinantes y la magia de su gente. Probando su deliciosa gastronomía y sumergiéndonos en su cultura. Cada paso es una aventura. Las Rutas del Tesoro te invita a conocer las bellezas que nos rodean. No te pierdas las Rutas del Tesoro, donde cada camino es una aventura. Prepárate para vivir experiencias inolvidables. Hombre, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo está, don Alejandro? Muy bien, hombre, por acá esperándolo. Muy ansioso, hermano, de que nos cuente historias sobre Granada, porque si hay una persona que sabe del pasado de esto, es usted. ¿O no? Bueno, un poquito, porque tampoco podemos exagerar mucho. Sí, es mejor no exagerar para que después no digan, no, eso es lo que sabía Mario. No, pues eso lo sabía yo. Sí, así son. Así Mario, le dicen a uno. Hombre, de verdad que para las Rutas del Tesoro es un placer tenerlo usted aquí. Hace rato estábamos pensando en traerlo, en pedirle ese gran favor de que nos informara sobre tanta historia que tiene el casco urbano, incluso también lo rural, porque sé que también hay historias de lo rural. Cuando trabajas aquí en la Casa de la Cultura, sí, claro, me contaron muchas historias. Pero bueno, hoy nos convoca el lugar de la zona urbana. Y estamos acá con Mario. Sí. Mario, ¿cuál es su apellido? Gómez Aristizábal. Gómez Aristizábal, muy conocido, muy famoso. Usted ya prácticamente muchos lo conocen. Mario, hablemos del templo parroquial. Bueno, este templo parroquial fue construido entre 1935 y 1940 por iniciativa del padre Policarpo María Gómez, cuando él empezó a mirar que Granada necesitaba una especie de expansión urbana, ¿cierto? Ya. Entonces, estos terrenos por aquí donde está el templo y esta parte del pueblo, todavía era zona rural, ¿cierto? Y él, mirando que la iglesia de abajo se volvía pequeña, pensó en la construcción de este templo y se puso en la tarea. Dice el padre Polito por ahí en sus cuentos que la Virgen Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen que él quería, que le inspiró, que la plática que se iba a gastar para ir a Europa a mirar allá al templo, pues, o a la gruta de Lourdes en Francia, entonces que más bien la gastara aquí en este templito. La invirtiera la platica que tenía recogida, y afortunadamente la Virgen lo aconsejó bien. Cuenta la historia que hizo y se puso en la tarea de hacer este templo. ¿Sí? ¿Y lo hizo hasta qué parte según? Pues hasta donde está la claraboya más o menos, él terminó, y la parte de adentro, y lo logró inaugurar pues en 1940, ¿cierto? Ya en esa época empezó con discordias con el arzobispo Salazar y Herrera, y lo cambiaron, pues le quitaron la parroquia y nombraron al padre Montoya, ¿cierto? El padre Montoya vino, ocupó la iglesia, le compró los escaños a la iglesia, y también duró apenas unos 9 o 10 años aquí, y luego el padre Antonio Gallo terminó la construcción del templo con el frontis, el reloj y las campanas, ¿cierto? Que es lo que tenemos ahorita. Lo que hay en este momento, ¿cierto? Sí. Eso que ustedes preguntan del pesito parroquial, eso lo inventó el padre Gallo, porque antes, cuando él empezó la campaña para construir la iglesia, un adobe valía $1. Entonces pedían un adobe o $1, ¿cierto?
pero era pues generalmente el pesito parroquial y lo pedía, después de pedir la limosna en la iglesia, se paraba en el atrio, aquí en la puerta de la iglesia, a que todo el mundo le diera un pesito para Mario, terminar el templo. o sea que ese mito urbano que dice que por cada pecado que usted tenía que traer un adobe, un ladrillo, eso es mentira. No, eso, el padre Gallo lo pidió como el valor de un adobe valía $1, él pedía un pesito parroquial. El padre Polito sí hizo convites inmensos de grandes desde Las Vegas para traer el adobe aquí. Después de misa de 9, que era abajo en la iglesia de abajo, salía el revestido de sotana y traía el convite de los adobes que los traían desde la quebrada del Matadero hasta aquí en cadena, ¿cierto? Después de misa de 9, todo el mundo tenía que ir para subir los adobes que los construyeron en un galpón que él había hecho aquí en Las Vegas, por ahí cerquita donde está la escuela de Las Vegas. Él tenía ahí la fábrica de adobes y de tejas para la construcción de este templo. Entonces los domingos, en convite con la gente, subía esos adobes hasta acá, ¿cierto? Y vea semejante, obra cosa, arquitectónica la que salió, impresionante. Una de las iglesias más imponentes de Antioquia. En el oriente. En el oriente, sí, señor. Vea. Sí, es muy bonita, muy bonita. Claro que eso ha tenido algunas modificaciones. Por el año de 1962-63 hubo el temblor de tierra que tumbó la catedral de Sonsón. A esta también le hizo mella. Y el padre Pedro Antonio le construyó las 2 torrecitas pequeñas que tiene esta iglesia hacia los lados, porque antes tenía solamente 2 crucecitas, ¿cierto? Eso pues son modificaciones pequeñas que se le han hecho al templo, ¿cierto? Por ejemplo, el padre Pacho le compró los vitrales, ¿cierto? El padre Reciente. Un poquito más reciente, sí, por ahí pues por los 80, ¿cierto? Ah, bueno, porque últimamente, hace 1 año y medio cambiaron estos. La claraboya que le pusieron ese bonito vitral, ya eso sí es muchísimo más reciente. Eso es del año pasado. Ajá, sí, señor. Pero como le digo, los vitrales los hizo el padre Pacho, los trajo el padre Pacho, los consiguió pues con la gente de la comunidad. Algunas personas de la comunidad les pedía platica, valía 5 millones cada vitral. Entonces, hay algunos vitrales que tienen el nombre por ahí de las familias que regalaron el vitral, pero generalmente pues no, sino por ahí 1 o 2, ¿cierto? Y el padre Montoya, como le digo, le puso los escaños, 70 escaños que tiene esa iglesia, ¿cierto? Ya, bueno, ahí les queda claro. Para los que no tenían esa información, muchos entramos acá y no sabemos la historia de cómo construyeron esta gran obra. Hombres y aparte mujeres aparte. Danos ese dato. Esta era la normal de señoritas. La normal de señoritas. Y allá era la normal de varones, al lado de allá, ¿cierto? Eso no se podía. A mí me trae muchos recuerdos, pero yo sé que a usted muchos más este espacio que la Casa de la Cultura. Pues es que esto antes de ser Casa de la Cultura fue la normal y antes de la normal el colegio de las hermanas franciscanas, porque ellas llegaron aquí en 1940 a regentar este colegio que se llamó el Colegio de María Auxiliadora en reemplazo del colegio que el padre Polito tenía en la iglesia de abajo que se llamaba Nuestra Señora de Lourdes. Le cambiaron de virgen al colegio y las hermanas franciscanas en el 40 empezaron a trabajar aquí, que venían huyendo de Alemania, por allá los nazis las hicieron venir para acá. Y se quedaron. Entonces aquí vinieron 2 comunidades alemanas, las hermanas franciscanas y los padres salvatorianos, los 2 eran alemanes, eran pues comunidades de origen alemán que tuvieron que venirse de las capitales y de las costas colombianas por un decreto del gobierno en el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Antinazi, ¿cierto? Entonces esas monjitas llegaron aquí en 1940. Terminada la Segunda Guerra Mundial, pensaron irse, la comunidad no las dejó, los padres salvatorianos sí lograron irse para la Estrella y ellas pues fundaron este colegio
en 1940. Después, para 1954 o 55, ya tenían la normal, la Inmaculada aquí ellas, regentada por ellas, era una normal privada, muy prestigiosa. Salieron las primeras maestras en 1954, en el 2007. Se compró por 500 millones de pesos con las hermanas franciscanas y aquí por ahí para el 2012 o el 2013 ya empezó a funcionar, digamos, los programas y todas las actividades de la Casa de la Cultura, en este local. Entiendo. ¿Fuiste director de la Casa de la Cultura? Sí, yo fui director de la Casa de la Cultura desde el 1983, mejor dicho, hasta el 2017. O sea, así que no me hace sacan. 42 años. Casi que no me sacan. Sí, casi que no lo sacan. Sí, le quería era atornillar ahí. Óigame, sí. pero muy bien. Paso obligatorio para ustedes, turistas, visitantes, locales, venir aquí a la Casa de la Cultura. Aquí se desarrollan o hay programas culturales y artísticos en música, danza, teatro, artes plásticas, ¿cierto? Y aquí también está, pues más abajito, está el Salón del Nunca Más, Ay, pues, está madre. el Comité de Ciclismo, Vamos. y hay muchas cosas importantes que mirar aquí. Bueno, Mario, ¿de qué nos habla este espacio, este lugar? Bueno, este es el Salón del Nunca Más, empezó a funcionar más o menos en el 2008. ¿Cierto que sí? En el 2008. Empezó su ingreso en el 2004 y Pero el salón como... legalizado fue en el 2009. Sí, exactamente. Eso pues por la iniciativa del personero municipal en esa época, que era John Jairo Ramírez. Él pensaba, a veces pues se hacían desfiles con desaparecidos, con gente pues víctimas de las masacres y víctimas de todo el tema de la violencia, ¿cierto? Entonces, poquito a poco se fue gestando la idea de formar este sitio como sitio de memoria y se llamó el Salón del Nunca Más. Aquí están pues muchos de nuestros desaparecidos y muchas de nuestras víctimas de la violencia y están también pues las bitácoras, ¿cierto? Las bitácoras, que es lo que la gente, las víctimas o los familiares de las víctimas le escriben a sus muertos, a sus desaparecidos, ¿cierto? Y esto pues se ha vuelto, digamos, como una especie de museo de la memoria y ya tiene pues carácter nacional e internacional, porque por aquí pasa pues mucha gente, recibimos muchos visitantes, tanto de las ciudades como de Bogotá, de Medellín, incluso pues de otros países, de claro. otros países vienen a mirar aquí, digamos, esta experiencia de memoria que tenemos nosotros aquí en Granada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Mario, entonces, ¿para dónde vamos? Pues yo no sé, de aquí vamos a ir a la iglesia de abajo, ¿cierto? A la iglesia que llaman aquí filial, que fue la iglesia parroquial hasta 1940, ¿cierto? Podríamos crear como un circuito para decirle a la gente, a los visitantes, a los turistas, que de pronto podrían hacer ese circuito de pasar de acá del templo parroquial a la Casa de la Cultura, acá cerquitica, son tres que quedan en la misma estructura, mejor dicho. Que es la misma estructura del pueblo y ya hacen parte de la historia fundamental de este pueblo, ¿cierto? Pues que están en la raíz de toda
de toda la historia antigua y reciente del pueblo de Granada, ¿cierto? Bueno, templo filial, vamos. Sí, vamos. Esta calle por donde vamos es una de las calles más antiguas de Granada. Siempre se ha llamado la carrera Carabobo. Y por aquí por donde nosotros vamos era la ruta de Granada a San Carlos. Por aquí salían los carros para San Carlos. Y los carros de San Carlos tenían que entrar por aquí a la plaza y salir a Medellín por esta calle, ¿cierto? Ah, ok. Esta calle fue una de las rutas importantes pues en esa época, ¿cierto? O sea, Mario, que no existía la variante. No, la variante no existe, la variante apenas existe desde 1965 más o menos. Ya. Pero antes, desde 1933 que llegó el primer carro aquí a Granada, esta era la ruta para San Carlos, ¿cierto? Muy famoso ese carro, oiga. Sí, sí, el carrito. Y la carretera para San Carlos la iniciaron apenas en el 40. El padre Polito precisamente también le tocó meterse en esa tarea, es que ese hombre fue muy berraco. Esta es la famosa calle Bolívar, es la más importante de Granada, ¿cierto? Lo han llamado pues la calle principal, porque Es la de acceso al parque el principal. acceso al parque principal, y por aquí se sube pues también al templo parroquial, y por aquí se hacen todas las procesiones y todos los actos políticos, religiosos y culturales que hayan en Granada pasan por esta calle, ¿cierto? Ya. O sea que todo desfile sale de la iglesia de arriba a la iglesia de abajo, o de la iglesia de abajo a la iglesia de arriba. Bueno, estamos a pocos pasos de llegar ya al templo filial. Al que nosotros llamamos filial, pero eso es un lenguaje local, ¿cierto? Porque ¿Qué es filial? Lo que pasa es que le dan el nombre de filial porque cuando la parroquia se trasladó de allá, pues como ya no era aquí la parroquia principal, entonces la pusieron filial, como quien dice hija de allá. Ah, Pues ya. como que le sirviera es como un recurso, un segundo recurso, ¿cierto? Por eso se llama filial y siempre nosotros la llamamos el templo filial. Pero ojo, lo pusieron pues los curas, ¿cierto? Los curas Bueno, le pusieron el nombre pero a entonces eso, hago una pregunta y de pronto usted me puede responder eso. Eso no es un término que se maneje en otro lugar, sino que eso es propiamente eso de es aquí. de aquí nomás, ¿cierto? Yo no conozco templos filiales, ¿cierto? Las filiales es el comercio, ¿cierto? Usted sabe que es una filial de un almacén, por ejemplo, tiene filiales en Tarita del Parque. Claro. Aquí utilizaron ese término para la iglesia, ¿cierto? Entonces la iglesia de aquí filial. abajo lo pusieron templo filial porque le ayudaba al de arriba. Yo ¿cierto? no, o sea, nunca se me ha pasado por la cabeza que eso era un término propio. Yo pensé que eso era... No. Solamente aquí hablan de templos filiales, usted nunca ha visto en ninguna otra parte ese término, ¿cierto? Pero es filial por eso, porque los padres, los curas le dieron ese nombre aquí, porque cuando tenían mucha actividad arriba, utilizaban el filial, ¿cierto? Lo pusieron filial porque filial viene de filius, que es hijo, ¿cierto? En latín, ¿cierto? Familia, Entonces, quiere todo. decir es hijo, ¿cierto? Pero resulta que la hija es mayor que la mamá. Oiga, esos granadinos sí son originales. Eso sí, si no era, ¿sabes? Se le inventan. No. Esta es la tumba del padre Ramón Gómez Hoyos. Él es oriundo del santuario y fue quien construyó este templo y lo bendijo en 1822. Y ahí están los restos. Y ahí están los restos de él. Él murió en el santuario, pero la gente de aquí fue por él al santuario, lo enterró aquí y después trajeron los restos y los pusieron aquí. Claro que hubo un tiempo en que, como les digo, esto lo desaparecieron. Echaron pintura por todo eso, lo borraron y ahí no quedaba nada, todo era blanco, ¿cierto? Hombre, Mario, mira que Ya todavía vi. tiene ahí como algunas... Por eso, sí, a mí me tocó conseguir quien me diera plata para recuperar esto, ¿cierto? Esta bóveda que hay ahí, y esa es la bóveda del padre. Pero después lo borraron, y entonces yo después me puse a averiguar,
en los periódicos antiguos de Granada y me di cuenta que era la tumba del padre Ramón Gómez Hoyo, ¿cierto? De Santuario, que fue párroco aquí, fue el segundo párroco que hubo en este pueblo, ¿cierto? Y él fue quien construyó este templo, le tocó construir, porque la primera capillita, recuerda que era en Las Vegas, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando decidieron trasladar el pueblo para acá, por ahí en 1814, se empezaron a construir este templo aquí, ¿cierto? Oiga, Y eso, Mario, y eso. esta es un poco más artesanal que la de arriba. Esto es casi, no, que es casi que una capilla de misión, prácticamente, ¿cierto? Usted ha visto, por ejemplo, el templo de San Francisco de Asís en Río Negro, parecido a este. Sí. Si usted le mira el techo, es igual, ¿cierto? Y este era igualito a ese también, ¿cierto? Y la baldosa era el piso era de ladrillo de barro, ¿cierto? Mario, Lo que pero- pasa es que un padre loquito aquí le dio por decir que eso era muy feo y le puso baldosa a esto, se tiró en el templo. Sí. El padre Pedro en el Quintero. Pues, Mario, aquí entre oiga. nosotros, este pueblo, hasta 1965 era empedradito, todo, así como Santa Fe de Antioquia, como todo eso, pero era pura piedrita. ¿Usted ha visto las 2 cuadras que hay en la cañada que se Sí, recuperan? claro. Eso así era, Todo todo este era pueblo era así. hermosísimo. A mí me tocó pelear para que no fueran a tapar esos 2 pedacitos de calle allá, para que nos quedara siquiera el recuerdo. de El esa manera, referente ¿sí? de lo que era antes. Porque había un concejal le dio por decir, no, eso hay que pavimentarlo. Y después me dijo a mí que no, que es que Mario no dejan cementar eso, que no sé qué, y me echó la gente encima, ¿cierto? Pero se logró conservar el empedradito, ¿cierto? Venga pues, hombre Alejo, tomémonos una manzanita aquí en el kiosco del Oye, Parque de Granada. ese es del el- nuevo parque, porque aquí ha habido muchos parques, para que sepan. Tiene muchas modificaciones. Mario, manzanillita, ¿cierto? Sí, es la manzanillita, la bebida tradicional de aquí de Granada, ¿cierto? Y cuénteme, ¿cómo así que ha tenido muchos cambios este parque? Sí, este parque, pues, es decir, últimamente, digamos, desde 1983 se empezaron las modificaciones del parque. Antes, pues, lo habían hecho, era un parque cerrado, con unas verjas grandísimas. Las que están en la escuela de Jesús María Yepes, aquí para el lado de abajo, eran las que estaban en este parque. Era un parque cerrado. Se conservaba solamente, pues, la estatua del padre Clemente, la estatua de Bolívar y la estatua de Gregorio Naciancén Hoyos, que fue un obispo de aquí, que fue el primer obispo de Manizales y que era oriundo de aquí de Granada, ¿cierto? Porque pues hay que recordar que los 2 primeros obispos que tuvo la diócesis de Manizales fueron de aquí granadinos los 2. El padre Gregorio Naciancén Hoyos, que es el que está ahí, ese bustico que hay ahí, y Monseñor Salazar y Herrera, que fue el segundo obispo de Manizales, ¿cierto? Mario, pero de la iglesia principal de Manizales, la que No, la diócesis eran diócesis. obispos de Manizales, ¿cierto? De toda esa región, ¿cierto? El padre Naciancén Hoyos, pues el obispo Naciancén Hoyos fue el primero, ¿cierto? El primer obispo de Manizales, por ahí como desde 1903 a 1920, ¿cierto? Eso le tocó inaugurar esa cuestión y él le tocó, pues, a ese padre Naciancén le tocaron todas esas cuestiones bravas de aquí cuando la persecución liberal de Mosquera y todas esas vainas, Ya. le tocaba celebrar por ahí en el monte y todo, ¿cierto? Pero bueno, ese es uno de los personajes que está en el parque. Y de ahí para adelante empezaron pues las modificaciones del parque. Ya en 1990 le hicieron otra modificación al parque, hicieron un kiosco aquí, en la administración de Arturo Galileo, de Arturo Zuluaga, ¿cierto? De 1990 a 1900 le hicieron una modificación. Después le hicieron otra modificación en el gobierno de Freddy. Y después en la segunda administración de Freddy le hicieron esta última modificación. Ha tenido como 3 o 4 modificaciones. 3 o 4. Yo creo que la alcaldía de Maya también le hizo una cierta modificación, porque el kiosco lo quitaron un tiempo, después hicieron un kiosquito pequeñito para el lado de allá, que no dio mucho resultado.
y ya la administración de Omita hizo pues este nuevo kiosco que hay aquí en el parque, y ya pues y la plaza pues la convirtieron casi toda en parque, ¿cierto? La plaza principal. Sí. Esas son las modificaciones pues, que ha tenido este parque, ¿cierto? Gracias. Buenas tardes. Gracias, Alejo. Gracias, hermano. Mucho gusto. Bueno, hablemos de Después esto. la manzanillita, hombre, Alejandro, a ver si se le aclara la voz por lo menos. No, yo que la con esa mente ya además te la tiene voz clara. aguardientera, esto es de nacimiento, hermano. La georreferenciación para llegar acá es sencilla. Llegas a la variante y bajas 3 cuadras y listo, estás en el parque Sí, en principal. el parque porque principal. lo aclaro porque muchos creen que de pronto El es. parque principal es arriba, Es no, el parque arriba, principal sí, es este, sí, ¿cierto? sí, sí. Lo que pasa es que cuando se construyó la variante, por los años de 1963 a 1965, la plaza perdió vigencia, ¿sí me entendés? Los negocios se desplazaron hacia arriba y esto quedó pues un poquito solo, ¿cierto? La parte de aquí, porque antes pues el transporte de aquí hacia San Carlos pasaba por aquí, por la zona urbana, y los buses de Granada salían de aquí de la plaza para Medellín y llegaban aquí pues a la plaza, ¿cierto? You know I can be your shelter now. You know I can be your getaway driver. You know I can be your love, love, love. Casa declarada Monumento Histórico Departamental. Esa no habla nada de su señoría, está Padre bien. Clemente Giraldo. Ah, Sí, no, esta no, sí es. está bien, esta es la En original. esta casa vivió y murió en honor de santidad el padre Clemente Giraldo, cura de la parroquia, por más de 60 años. Sus hijos agradecidos en el cincuentenario de su muerte. La casa que fue del padre Clemente Giraldo. Bienvenidos. ¿Qué recordás, Mario? Que acá, obviamente ha cambiado mucho, ¿cierto? No, la casa está conservada tal cual, ¿cierto? Como la habitó el padre Clemente Giraldo desde 1872, ¿sí me entiende? La casa no ha sufrido modificaciones. Ya. O sea, mire usted el estilo, ¿cierto? Aquí el padre Clemente compró esta casa para vivir él en el año de 1872. Se la compró a don Ramón Rivas y a don Carlos Urrea. Eran los dueños de esta propiedad. Y aquí pues vivió el padre Clemente Giraldo cuando fue párroco durante 62 años aquí en esta casa. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo, ¿cierto? Entonces él llegó aquí en 1871 como párroco y murió en 1933. Él murió en mayo del 33, antecitos de que llegara el primer carro aquí, que llegó en el 33, pero en diciembre, ¿cierto? Entonces cuando el padre Clemente se murió, la gente que venía al entierro de él tuvieron que venir desde Santuario, por ahí desde La Paz, a caballo aquí pues a las honras fúnebres del padre Clemente Giraldo, y él vivió todo el tiempo en esta casa. Mario, estamos haciendo, a ver, entonces haciendo el ejercicio, me has mencionado 3 representativos, Sí, sí. 3 padres representativos, que es Polito, Y el Clemente primero. Clemente. Clemente es primero, ¿cierto? Eso, en Después ese orden. Polito, y después Polito. Y después pues hay otros sacerdotes, sobre todo el padre Montoya y el padre Gallo, que fueron de los sacerdotes que duraron más. Y después el padre Pedro Antonio, son como 4 más o menos sacerdotes. Después de Clemente. Después de Clemente que les tocó pues lidiar esta parroquia, y que en ese tiempo pues los párrocos duraban mucho tiempo. El padre duró 62, el padre Polito vivió aquí 32 años, ¿cierto?
Y esto pues en estos momentos actualmente pertenece a la parroquia, ¿cierto? Esto es de la parroquia. Ah, este es de la parroquia. Y la parroquia lo tiene alquilado a Granada Siempre Nuestra, ¿cierto? Que es una entidad pues, una ONG de Granada, ¿cierto? Que se encarga, digamos, del mantenimiento y de la oficina de este local, ¿cierto? Ok. Aquí se hacían manifestaciones políticas aquí en la plaza. Y aquí estuvo Mariano Espina Pérez en este barco y doña Berta. Sí. Sí, sí. Let me be the sun that shines. Let me be your home. When the truth can be denied, that's when we feel alive. Let me be your guiding light. Let me be the sun that shines when the world feels cold. Esta era la habitación del padre Sí, Clemente sí, Giraldo sí. y ahí fue donde murió. Sí, sí, es. Hombre Mario, muy agradecido por este recorrido, muy de mucho valor, sobre todo, porque muchos desconocíamos tanta información que usted nos acaba de dar. Para las rutas del tesoro, de verdad es un placer tenerlo acá, esperemos que otra vez nos encontremos por ahí, porque Sí, usted tiene mucha información, tiene muchos saberes y ojalá y que todo el mundo nos demos cuenta de esas cosas que A uno con mucho gusto, tranquilo que yo no soy egoísta con el conocimiento. más le valió yo. Hombre Mario, que estés bien, Hasta luego pues, hombre Alejo, cuídese. te cuidas. Bueno, este fue el recorrido con Luis Mario Gómez, oiga, un señor que la tiene pero absolutamente clara y que tiene mucha información acerca de todo el tema histórico de Granada, Antioquia. Así que estas fueron las rutas del tesoro con Luis Mario Gómez. No se pierdan otro episodio más de las rutas del tesoro. Bienvenidos a las rutas del tesoro y descubre las maravillas de nuestras tierras. Desde los encantos rurales hasta la mágica historia de nuestro pueblo. Prepárate para una aventura inolvidable llena de descubrimientos. Únete a nosotros mientras exploramos los rincones más fascinantes y la magia de su gente. Probando su deliciosa gastronomía y sumergiéndonos en su cultura. Cada paso es una aventura. Las rutas del tesoro te invita a conocer las bellezas que nos rodean. No te pierdas las rutas del tesoro, donde cada camino es una aventura. Prepárate para vivir experiencias inolvidables.